Bienvenidos a Confidencia en el Camarote. Estamos emitiendo este programa desde la onda local, para la onda local de Andalucía, desde Ahora Radio, la emisora municipal de Gelbe. Emitimos para la cadena de emisoras locales de Andalucía. Se graba también en televisión estos programas por la televisión videocadena Gelbe, para Aljarafe Televisión y Televisión Guadalquivir de Coria del Río. Hoy nos acompaña, como en otros programas siempre hay alguien que nos dota de una información necesaria para construir nosotros las ideas que hacen posible el funcionamiento de nuestra vida y conseguir objetivos. Hoy nos acompaña un buen amigo que se llama Rafael Palacios López. Hola, Rafael. Hola, encantado. Quiero, antes de que entremos en faena, saludar a nuestras colaboradoras habituales que están aquí con nosotros como siempre, y a los amigos y amigas que nos acompañan también en este programa. Bueno, pues Rafael Palacios López es periodista, es conferenciante también, realiza cursos sobre civilizaciones, los Illuminati, y es escritor. Ha escrito 2 libros, por ejemplo, 40 días en África, buscando las raíces de la magia africana, y Recuerdo de pelo negro. Pelo largo. Pelo largo, que esto me suena a novela, ¿no? Sí, es una novela de chicos jóvenes, de lo que se llamó la cultura de la litrona, todo esto, que es el antecedente del botellón, digamos. Muy bien. Bien, él ha colaborado con Telemadrid, Radio Nacional, la cadena SER, también en revistas como Enigma y Año Cero. Sí, estoy ahora colaborando. Estás colaborando ahora con ellos. Bien. Lo que quiere decir que tenemos la figura del ser humano necesario en este programa para que el programa salga muy bien. Yo creo que sí, que lo vamos a pasar muy bien, y además recibamos una información necesaria para saber qué es lo que pasa en este mundo. Pues sí, porque los momentos que estamos viviendo son, podemos decir, que los más importantes de la humanidad. Fíjate lo que te digo, y creo que no exagero ni un ápice. Y una de las preguntas, porque vamos a hablar de los Illuminati, entre otras cosas, ¿no? ¿Los Illuminati existen hoy? A ver, yo cuando me hacen esa pregunta... ¿O qué es lo que existe hoy? Siempre digo, estrictamente, históricamente, no existen, porque desde su nacimiento en 1776, el tiempo en que se extiende primero por Alemania y después por Europa, colocándose por encima de las entidades masónicas, de la francmasonería, digamos que sería la élite de la francmasonería, vendría a ser como los legionarios de Cristo para el Opus Dei actualmente, para entendernos. 7 años después se la acusa de conspiración en Baviera, y el duque elector de ese estado la disuelve. Esa es la historia. Claro, estamos hablando de una sociedad secreta, entonces ¿hasta qué punto nos podemos fiar de lo que nos ha llegado? Lo que sí se sabe es que hay una relación de esta secta con una entidad paramasónica que actualmente existe en Estados Unidos, llamada Skulls and Bones, en la Universidad de Yale, a la cual pertenece la élite gobernante, no solo el Partido Republicano, sino también el Partido Demócrata, y del mundo de la empresa. Esa organización, su símbolo es la calavera con los huesos y calaveras, y a esa han pertenecido pues George Bush Jr., John Kerry, los 2 oponentes a las últimas elecciones presidenciales, padre y abuelo de George Bush, William Taft, varios presidentes norteamericanos y mucha gente que ha estado en un poder alto. Esa gente, el sobrenombre de esa entidad es The Brotherhood of Death, la Hermandad de la Muerte, y supuestamente William Huntington Russell, que es la persona que, este era un hijo de uno de los que comenzaron con el tráfico de opio, su familia se hizo rica con el tráfico de opio, viajó a Baviera a principios del siglo XVIII, y luego llevó esos conocimientos podemos decir, de espiritualidad oscura a Estados Unidos, y fundó esta organización con esta aristocracia de la burguesía del capitalismo de Estados Unidos, y esa es la entidad, digamos, que más fehacientemente se puede corresponder con esto. Ahora bien, como hemos comentado antes de entrar al aire, en Barcelona se ha creado una entidad Illuminati. Eso te iba a decir, que eso tendrá poco que ver con el bus.
y compañía. Yo me hago mis cábalas a ver qué será eso, si una tapadera, si... No sé, pero es curioso, ¿no? Puede ser que se los pongan ahí como para, es decir, unos pobres tontos para desviar un poco la atención, porque claro, no van a... Lo que supuestamente hacen no lo van a hacer de cara al público. Lo que está claro que esta gente procede de la masonería, ¿no? Es una rama o algo... Hay que situar a la gente en el contexto del siglo XVIII. Por ejemplo, Illuminati quiere decir iluminado. O sea, esta gente se considera superior al resto y ha elegido el camino de crear una entidad secreta de una élite para gobernar el mundo, para llegar al nuevo orden mundial, Novus Ordus Seclorum, New World Order. Esas palabras aparecen en el billete de dólar que luego veremos. Y bueno, han comenzado en el siglo XVIII el siglo de las luces. Ojo, que hay que ver las palabras, el siglo de las luces, la iluminación. Estuvieron presentes en la Revolución Francesa. El principio eran revolucionarios que querían luchar contra un poder que era opresivo en aquel momento, como era el de la Iglesia, ayudaron a la ciencia. Eran también los masones, ¿no? Sí, el trabajo, las herramientas. Sí, estoy un poco pintando. En esa época había muchos grupos que podían tener un matiz positivo y de hecho mucha gente entra a la masonería. Yo he conocido masones fantásticos y los ideales en principio son de fraternidad, de igualdad. Todos esos los ideales de la Revolución Francesa son de la masonería. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿hasta qué punto sabe un masón lo que hay arriba de esa pirámide? ¿Qué es la clave de las entidades secretas? ETA, por ejemplo, podemos trazar un paralelismo entre la masonería y ETA. Una persona, bueno, lo que sabemos de ETA es que los chavales estos a los que les comen la cabeza en el País Vasco entran allí y los comandos conocen a una persona que es el jefe de los comandos. Y ese conoce a otro. Y ese conoce a otro, pero tú no llegas a conocer nunca lo que está arriba. Lo que se supone que hay arriba de ETA es un tipo que maneja la logística, otro que maneja la economía y la parte ideológica. Bueno, logística, militar, ideológica, ¿vale? Pero no se sabe qué hay por encima. Ni siquiera se sabe dónde saca el dinero de ETA. Yo ya lo estoy diciendo porque hay que pensar realmente quién es ETA. Leí unas declaraciones de Adolfo Suárez, ya que hablamos de esto, diciendo cuando acabó su presidencia en España, diciendo: yo me quedo con la duda de saber quién está detrás de ETA, si la CIA o la KGB. Se lo voy a dejar un dato. Cuando Aznar firma el acuerdo con Bush de la lucha contra el terrorismo unos meses después del 11S, del cual hablaremos luego, al poco tiempo desaparece ETA, digamos, operativa. La gente tiene que hacer memoria, estamos en el 2001 y desde entonces hasta el 11M, hasta el supuesto atentado del 11M, que al principio fue de ETA, no apareció. ¿Y por qué dejó de actuar ETA? La gente se hace memoria y se acordará. Lo que pasa es que estas noticias no nos dicen dos veces. Bush le puso ETA en la lista de entidades terroristas y dijo: voy a cortar los fondos de financiación de ETA. ¿Dónde estaban esos fondos? No sé si tú te acuerdas. Sí, eso lo maneja quien lo maneja todo, ¿verdad? Estaban en unas cuentas secretas del BBVA, en el paraíso fiscal de Jersey. Yo no sé lo que es una cuenta un paraíso fiscal. Ahora, lo que sí sé es que esa gente que maneja esas cuentas sabía a quién se lo daba. Entonces yo me imagino a Josu Ternera, claro, lo han estado permitiendo. Claro. Yo me imagino a Josu Ternera con su cartilla de ahorros, que yendo al banco del señor Emilio Ibarra, que se ha salvado de los juicios por haber robado muchísimo dinero en este país y no ha actuado la fiscalía, igual que con Emilio Botín, y me imagino que ellos sabían de dónde salía ese dinero. Todavía estoy esperando que los jueces investiguen esos casos. Entonces, cuando tú me hablas de Illuminati, yo te digo: esos son los Illuminati. De lo que estamos hablando es que hay dos tipos de leyes. Que hay una ley, o sea, tú te pillan sin el cinturón de seguridad y te cae un multazo. Ahora, si tú robas miles de millones, a ti no te pasa nada. De eso estamos hablando, de que hay como dos parámetros para medir la justicia. El de la gente común, el del 99% de la población, y es el de 1% que simplemente funciona con otros criterios. ¿Y esta gente, y tú qué teoría tienes, por ejemplo, ya hace bastantes años, que yo recuerdo bastante, no 20 años, que ya los americanos estaban con la tabarra de invadir Irak? ¿Tú crees que eso es un proyecto de ese orden nuevo? ¿Tú crees que eso tiene algo que ver con eso? Sí. Eso se llama el Plan for a New American Century, el plan para un nuevo siglo americano. Y ese plan empiezan a trazarlo en 1991. Jeff Bush, que es el hermano de George Bush, que está en Florida, que es el que manipuló las elecciones del 2000. Está Dick Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld
por supuesto, Henry Kissinger, que es, podemos decir, la madre del cordero de todas las conspiraciones, que encima se llevó el Premio Nobel de la Paz. Yo creo que... Curioso, ¿eh? El hombre que hizo... Participó en toda la guerra guerra del siglo pasado. Todo lo organizado. Es seguramente el criminal en serie más grande del siglo XX. Y ese hombre lleva el Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues ahí ya deciden que una vez que ha desaparecido el comunismo, que habría que decir también quién creó el comunismo, quién estuvo negociando con el comunismo, porque Rockefeller, por lo visto, iba a Rusia y decía que en ningún país lo han recibido mejor que en ese. Rockefeller, es una cosa que mucha gente desconoce, ha estado haciendo tratos y la Standard Oil ha manejado el petróleo de Rusia, de la Unión Soviética. Bueno, a lo que voy, en ese año 91 se dice, una vez que ya no existe el comunismo, el único peligro que puede haber para los Estados Unidos o para los sionistas, Los que tienen el dinero, es las fuentes energéticas. Por ahí nos pueden pillar. Entonces, para poder estar, porque saben que el petróleo se les acaba, entonces, para mantener ese status quo hay que invadir determinados países. Y ya, yo he leído ya, y ese acuerdo luego se certifica en el 2000, por cierto que Aznar, José María Aznar, también pertenece a ese lobby, y ahí ya se dice, ya se traza un mapa que se llama Arabistán, se crea un nuevo estado, que se llama Arabistán, que es con un pedazo de Irak, otro pedazo de Irán, otro pedazo de Siria. Y se divide el Oriente Medio. Y se divide. Y eso es simplemente lo que estamos viendo por estos últimos años, es ese plan. Yo no sé si conocéis el juego del Risk. Bueno, pues es un poco eso, ellos juegan con el tablero de ajedrez. O sea, yo que he nacido en el año 1969 y a mí me han contado la historia, pues el reparto de África en el instituto, ¿no? Y te das cuenta, coges África y ves que están pues todos los países con unas líneas rectas. Pues eso fue una conferencia de Berlín en 1800 y pico. Y se repartieron medio mundo. Claro. Pues esto es igual. Así hicieron el reparto de África. Dijeron, mira, estos diamantes para ti, esto es para ti, esta tribu que está aquí, esta la dividimos. Y así podemos crear una guerra de vez en cuando. Así funcionaron. Son repartos, en realidad son una panda de ladrones que dicen, bueno, vamos a llegar ahí estos negros, los vamos a tener aquí, pondremos a uno de estos títeres de dictador y cuando los casemos allí le quitamos de en medio, ponemos... Eso es la política. Entonces, ¿qué son los Illuminati? Pues esta forma de... Yo no creo que esa sociedad que se ha constituido en Barcelona tenga nada que ver con los Illuminati que funcionan en los Estados Unidos, como esa asociación de las calaveras y los huesos, porque ahí hemos escuchado cosas terribles de esa asociación, Sí. de coger gente que ya están enterrada porque han sido revolucionarios, desenterrarlo y llevarlo a los sitios Pues sí. para mostrarlo, enseñarlo y burlarse de la gente. Muy bien. Como Pues sí. por ejemplo Jerónimo. El indio Jerónimo. Es que una de las cosas, es que todo esto estamos hablando de un tema espiritual, mágico, cosas que nos han contado que son tonterías, pues ellos lo manejan y entonces hacen rituales, bueno, pues por lo visto se masturban todos unos a otros, se cuentan sus secretos sexuales. ¿Para qué? Para crear una hermandad entre ellos, una hermandad que no pueda ser cuestionada, rompida. Entonces, o sea, rota, de hecho rompida. Entonces, cada uno tiene que hacer una prueba de fuego para entrar en esa hermandad y es conseguir un hueso, por eso lo de huesos y calaveras, de alguien famoso. Entonces, por visto, Herbert Bush, el abuelo de George Bush, de George Bush Jr., que fue financiador de Hitler, para hacer la selección ese hombre, de los seres humanos. La selección, ¿eh? Sí. Ahora el abuelo del búho, ¿eh? Sí. Y ese hombre, pues robó el esqueleto, el cráneo de Jerónimo. Y los familiares de Linio Jerónimo hicieron una demanda para pedir que ese fuera devuelto. O sea que no hemos estado hablando de un mito porque hay un juicio pendiente. Mira, vamos a detenernos un momento porque vamos a hacer nos van a poner una pequeña música interesante mientras reflexionamos sobre esto. Bien, nuevamente ante ustedes, señoras y señores, en Confidencia en el Camarote, estamos con nuestro querido amigo Rafael Palacios López y estamos hablando de los Illuminatis. Bueno, es el momento en que nuestras invitadas pueden hacer preguntas, Rafael. Bueno. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Sí. Venga, Lidia. Cuando los Illuminati se crearon, que fue con Galileo Galilei a la cabeza, ¿no? Estaba Galileo Galilei y era los Illuminati de Baviera, creo que era por aquí, pero se creó con otro concepto, ¿no? Porque eran científicos, eran filósofos
y no tenían más remedio que reunirse o hacer como una secta, porque la Iglesia, el poder dominante, no les permitía investigar lo que ellos necesitaban investigar. ¿Ha cambiado el concepto hasta ahora de esta orden? La verdad es que solo podemos especular ese tipo de cuestiones. Lo que sí sabemos es que muchos científicos están metidos en todo esto. O sea, pero tú lo dijiste antes, ¿eh? Sí, Casi contestaste esa pregunta antes, porque dijiste que proceden de los masones, que eran gente progresista. Vamos a explicar un poco qué era la masonería, que son en todas estas organizaciones. Estamos hablando de los Rosacruces, la masonería, Priorato de Sion, los Illuminati. Bueno, se habla de prácticamente toda la gente importante de los últimos siglos. Estamos hablando de escritores, compositores, Mozart, Debussy, Víctor Hugo, Dumas, Julio Verne. Todos pertenecían a una organización de estas. ¿Por qué? Pues porque en ese momento en el que la Iglesia ocupaba todo ese espacio, cualquier persona que se salía del renglón, que era un poco innovador, pues se juntaba con otra gente para desarrollar su mente, su intelecto y su espíritu. ¿Por qué? Porque estábamos relacionando todo esto que conocemos ahora como el desarrollo personal, vendría a ser lo mismo que esas organizaciones en aquel entonces. Entonces ahora estamos descubriendo el yoga, la meditación, el poder de la música como terapia. Pues digamos que era Mozart. Mozart era un personaje iluminado, ser capaz de hacer todas estas cosas. Y estos grandes escritores, Julio Verne, las novelas que escribió, ¿cómo escribió Viaje a la Luna, Viaje 100.000 leguas de viaje submarino? ¿Realmente Julio Verne era un tío que tenía mucha imaginación? ¿O es que tenía información privilegiada? Pues de eso estamos hablando. En el momento actual, pues evidentemente estamos hablando antes del Club de Roma, de la Comisión Trilateral, del Club Bilderberg. Ahí se reúnen gente, bueno, cada una son diferentes y evidentemente algunas son más dedicadas a los empresarios políticos, pero en el caso del Club de Roma o las fundaciones Rockefeller, la Fundación Ford, ellos se reúnen de los mejores psicólogos, científicos, biólogos. Evidentemente ellos saben de mecánica cuántica, de astrofísica, de astrología, por supuesto. Ellos manejan el calendario maya. Se dice que en el Vaticano reposan los documentos que se robaron y que se sustrajeron de México. Claro, ¿por qué? Pues porque ellos sabían que era una tecnología muy importante. ¿Por qué se habla ahora de las profecías mayas? Pues porque se está viendo que los cambios climáticos están sucediendo en el mundo. Y hoy he leído la primera noticia que un científico, un danés, reconoce que el cambio climático no es una cosa solo planetaria, ni solo tiene que ver con la acción del hombre, es una cosa que está ocurriendo en todo nuestro sistema solar, y no solo en el sistema solar, sino en la galaxia. Están llegando rayos, explosiones gamma muy potentes que está haciendo que nuestro Sol cambie. Las explosiones solares que está viendo, que ya predijeron los mayas, están afectando a nuestro sistema, a nuestro planeta. Entonces, toda esta información, ¿quién la maneja? ¿Son políticos? Pues no, los políticos no saben de estas cosas. Los políticos lo que hacen es rodearse de la gente que sabe. Y, en todo caso, si hay algún científico que se sale del renglón, o lo matan, o lo asesinan, o le tildan de loco. Bueno, hay casos como Wilhelm Reich, que es el hombre que comenzó con la investigación acerca del poder del sexo curativo. Y no solo eso, sino empezó a hacer descubrimientos sobre cómo poder hacer llover. Ese hombre acabó, la gente no lo sabe, en los años 50 le metió en la cárcel y acabó muriendo en la cárcel. Quemaron todos sus libros. O sea, hay mucha gente, Nikola Tesla, pues aquí el amigo Antonio Cantero, alguna gente está despertando a muchos inventos que nos han negado, muchas tecnologías que están censuradas, porque la gente dice, joder, podrá haber gente que esté preocupada por el petróleo, claro, pero realmente no es un problema. Si el ser humano ha sido capaz de mandar sondas a Marte, ¿cómo no vamos a ser capaces de encontrar fuentes alternativas? Lo que pasa es que la gente que tiene ese poder pues será un tipo que a lo mejor te cruces con él en Sevilla y ande por ahí caminando cabizbajo porque toda su vida la han estado machacando, porque es así. Si tú tienes una buena idea y no se la das a esta gente, pues vas a acabar mal. Bueno, otra cosa, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar de nuestras invitadas? Bueno, teníamos el tema del dólar, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, sí, porque la ha traído nuestra amiga. Sí, es que habíamos comentado Concha, que precisamente en el dólar norteamericano aparecen todos los bastantes símbolos de los Illuminati y otras cosas más, ¿no? Pues Rafael, explícalo. Bueno, pues aquí en el anverso del dólar, esta pirámide con el ojo, este ojo luminoso,
ese ojo luminoso envuelto en el pico de la pirámide es el símbolo de los Illuminati. ¿Por qué esa iluminación? Bueno, iluminación, la luz de los que están por encima del resto. Esta pirámide tiene 13 escalones, el 13 es el número que nos han negado, lo han considerado una cosa de, ¿te acuerdas de Ángel Nieto, 12 más 1? Es una cosa que es un tabú. Bueno, pues los mayas manejaban el número 13. 12 apóstoles eran los que acompañaban a Cristo, que era el 13. 12 caballeros de la tabla redonda y Arturo el 13. Bueno, el 13 es el número que ellos han manejado porque todo lo que llaman numerología, que es bueno, pues la matemática de alto nivel y la simbología, la geometría sagrada, ellos lo han manejado. Entonces, debajo de esta pirámide encontraron la inscripción Novus Ordo Seclorum, que en español es Nuevo Orden Mundial, que es la frase emblemática de los Illuminati, y en inglés New World Order, que es una frase pues, que desde que invadieron Irak en el año 91 la han estado repitiendo y todavía se dice. Incluso me parece que es Antonio Garriga de Walker que tiene un libro que habla del nuevo orden mundial. Antonio Garriga de Walker ha sido presidente de la Comisión no será el nuevo orden mundial cuando sale el dólar, sino el que ahora mismo están hablando ellos. Eso era su propósito. Ellos dejaron estas marcas en el billete de dólar, que es, digamos, que con lo que se maneja toda la economía mundial, para dar cuenta de que ellos realmente manejan la economía mundial. Encima aparece la inscripción Anuit Coeptis, que quiere decir nuestra empresa es exitosa. Y debajo se puede ver en el primer escalón de la pirámide escrito en números romanos 1776, que es la fecha de la creación de los Illuminati de Baviera y al mismo tiempo de la creación de los Estados Unidos, con lo cual se liga uno y otro. Hay que decir que la creación de los Estados Unidos, de los 13 firmantes del Acta de Filadelfia, 9, que son 13, y 13 colonias también, las primeras, el 13 aparece por todos lados, había 9 masones de alto grado. Al lado del águila, bueno, el águila tiene 13 flechas, 13 hojas en esta rama de laurel, hay 13 estrellas que forman la estrella de David, porque hay que decir que el sionismo, que no es lo mismo que el judaísmo, cuidado, ni el semitismo, tiene mucho que ver con esto. Hay sionistas que son cristianos, sionistas judíos y sionistas musulmanes también. Y bueno, evidentemente tiene mucho que ver con el poder, como lo estamos viendo ahora, ya mismo, pues que todo procede de las ansias de Israel por dominar su territorio, el territorio que tiene al lado, y llegar a Jerusalén. Bueno, que hoy ya estamos viendo que se está liando otra vez en Jerusalén por el tema de la mezquita, que fue el motivo en la primera intifada. Y bueno, pues las leyendas, o no sé si habrá que llamar las crónicas, dicen que hay algo debajo de esa mezquita, que la gente habla del Arca de Alianza, esta mítica Arca de Alianza de Indiana Jones, que es lo que anda buscando. Bueno, para mí lo más interesante, con ser esto interesante, lo más interesante que hay en el billete de dólar, para lo cual la gente va a necesitar una lupa, y que me parece que no aparece en el código Vinci, creo que no aparece, es un búho muy chiquitito, pero que con una lupa o ampliando la imagen podrán ver que está cerca del 1, que está en el ángulo superior derecha del billete en su sentido anverso, en su sentido frontal, y que es el símbolo de los Illuminati de Baviera. El búho es el dios Moloch, un dios babilónico, que es el dios de la muerte y de la guerra, y todos los años en California, en una finca que se llama el Soto de Bohemia, se reúnen los gerifaltes del mundo, los Rockefeller, los Rothschild, los Bush, para rendir culto vestidos con ropas del Ku Klux Klan, porque hay que decir que una de las delegaciones de los Illuminati fue Albert Pike, que fue el fundador del Ku Klux Klan. Bueno, pues esta gente se reúne allí en este soto y hacen un ceremonial en honor de este dios búho. ¿Por qué el búho? Pues porque el búho es el animal que ve en la noche. Volvemos otra vez a la luz. El búho ve cuando los demás no se dan cuenta. Y de eso va toda esta historia de los Illuminati, que nosotros hemos estado miles de años dormidos, mientras que ellos en la oscuridad movían sus fichas. Pero realmente ahí lo que hay, eso que siempre ha dicho la clase trabajadora a través de sus documentos, sus manifiestos y todas esas cosas, cuando ha hablado del capitalismo, que parece que ahora está prohibido hablar del capitalismo, en realidad está hablando de esas minorías que son las que manejan las riendas de todo el mundo. Exactamente. Esas minorías que están ahí. Lo que llamamos el sistema. Exactamente. El sistema no es más que un negocio que tienen unos pocos.
Mucha gente no sabe, y esto es muy importante decirlo porque es el meollo de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos detrás de las bambalinas, es que la Reserva Federal Americana es un banco privado que, por eso han conseguido colocar estos símbolos, que ha robado la facultad de emitir el dólar al Banco de América, que es el organismo que debería emitir el dólar. Y eso ha sido un proceso que comenzó en 1913, en una reunión que hubo secreta en la isla de Hyde, por lo cual el Lindbergh, que era el padre del aviador, yo me temo que el secuestro del hijo de Lindbergh, ¿tú te acuerdas del secuestro? No me acuerdo bien de eso. Bueno, pues hubo un secuestro del hijo de Lindbergh, que fue el primer aviador que cruzó el océano. Cruzó el padre fue el único congresista que se opuso a la creación del acta de la Reserva Federal Americana en el año 1913. Bueno, pues las dos guerras mundiales y el crack del 29 fueron un proceso mediante el cual esos banqueros consiguieron que la facultad de emitir el dólar. ¿Y eso por qué? Pues porque las guerras, entre otras muchas razones, han servido para que los estados se endeuden. Cuando un estado se endeuda, ¿quién pide dinero? A los banqueros. El que lo tiene. Claro. Entonces, ¿el banquero da las cosas gratis? No. El banquero siempre quiere algo a cambio. Y entonces, la gente se puede preguntar por qué, seguramente lo habéis preguntado alguna vez, ¿por qué en Estados Unidos los ministerios se llaman departamentos? Bueno, pues porque los Estados Unidos realmente no es un país, es una corporación. Es así de fuerte. Pero existen las pruebas porque esos documentos son actas. Y en el año 1879 se crea el Acta de Columbia, que es crear un Estado dentro del Estado. Y ese Estado ha ido derivando sus competencias hasta que ha usurpado el poder del gobierno legítimo de los Estados Unidos. Bueno, pues en lo que estamos ahora es en la propagación de una nueva ley que suprime el impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta ha sido el mayor timo de la historia, y eso que ha habido muchos, no ha servido para redistribuir la riqueza, nos siguen contando la misma milonga, seguimos pagando los impuestos y aquí cada año los bancos ganan un 50 o 60% más y yo sigo cobrando lo mismo que hace 8 años. Entonces, ese crecimiento, ese progreso, no lo estamos percibiendo. ¿Por qué? Pues porque ellos han creado el tipo impositivo y es lo que una ley que está ahora mismo llegando al Congreso de Estados Unidos, que se llama NESARA, National Economic Security and Reformation Act, lo que pretende es volver al patrón oro, que es el medio de la cuestión de lo que todos vivimos ahora. Vivimos en un mundo en el cual el petrodólar es lo que maneja. Si el dólar lo tienen ellos y el petróleo, por eso están haciendo las guerras, lo manejan, bueno, pues ese es el problema. Por eso quieren invadir Irán, porque Irán quiere pasar el comercio de petróleo a euros en lugar de al dólar, que es lo que le ocurrió a Saddam Hussein. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y después María José quiere hacer una pregunta. Volvemos enseguida. Bien, nuevamente ante ustedes, señoras y señores, en confidencia en el camarote, estamos con nuestro querido amigo Rafael Palacios López hablando de los Illuminati. Y bueno, pues continuamos con una pregunta que quería hacer nuestra querida amiga María José Pineda, Rodríguez. Hola, mira, yo quería, has empezado describiendo a los Illuminati como que el origen estaba en Europa y después te has centrado en Estados Unidos. ¿Es que ahora mismo está focalizado allí o no? Me temo que no. Realmente es una organización que es mundial. De lo que se trata es del nuevo orden mundial, de controlar todos los países. Entonces, bueno, ellos hacen... Realmente de lo que se trata es de una red. Ahora que nos estamos conectando a través de Internet, estamos descubriendo cómo pues, se pueden crear movimientos pacifistas, ecologistas, planetarios, para unirnos los seres humanos. Estamos intentando unirnos todos los seres humanos para conseguir derribar las fronteras. Ellos ya lo llevan haciendo siglos. Entonces, de eso se trata, de que ellos tienen contactos en cada uno de los países y, pues, cuando llega el momento de hay que privatizar las empresas públicas, ¿quién consigue esos grandes negocios? Pues los amigos de un lado y del otro. Cuando hay que hacer una concesión para no sé qué negocio, pues funcionan de esta manera. Entonces, evidentemente, en Europa, y de hecho, pues el Banco Central Europeo responde a los mismos intereses. Todas las leyes que vienen de Bruselas, que pues, parece que son como si hablara Dios, nadie lo pone en cuestión, son exactamente las mismas que manejan el gobierno norteamericano. Luego hay que pensar que es todo el mismo gobierno. Yo quería preguntarte, Rafael, por ejemplo,
se veía de una manera estúpida y parecía como si no hubiera capacidad de reacción ninguna en los medios de comunicación de los países y todo eso, cuando se inicia el tema de la guerra de Irak, cuando se prepara la guerra de Irak. Y la gente decía, mire usted, ni hay armas de destrucción masiva, y eso en realidad lo que es que los Estados Unidos quieren poner ahí sus pies para estar cerca del petróleo, igual que lo de Afganistán es para estar cerca donde está el contexto del gas y del petróleo, del mar Báltico, me parece. Y la heroína, que cada vez hay más, que iban a combatirla. Bueno, entonces, eso parece como si no tuviera sentido, sin embargo, van a la guerra. Es igual que ahora mismo parece que no tiene sentido ir a la guerra en contra de Irán. Y sin embargo están preparando todas las cosas para hacer el asalto contra Irán, ¿no? Eso seguramente que ellos lo tienen programado por alguna razón, pero la pregunta es la siguiente. La respuesta que hubo contra la guerra de Irak, que fueron miles de países las que se pusieron en pie a favor de la paz, ¿ese elemento puede ser una contrapartida a la acción de los Illuminati? No hay ninguna cosa que a ellos les moleste más que la gente salga a la calle a decir que quiere la paz. Porque el sistema de los Illuminati se basa en la guerra. Yo ahora ya he llegado a pensar, fíjate lo que te digo, que todas las guerras las han creado ellos, a través de una cosa que se llama banderas falsas. Una bandera falsa, esto viene de la antigüedad, una bandera falsa se consideraba cuando una tribu que quería enemistar otras dos tribus, la atacaba con la bandera de otra tribu. Para que la gente se pueda enterar, y hablando un poco en plata, si me permites, eso es igual que cuando ibas al colegio, al instituto, y había uno que le tocaba el culo a una chica y decía, ha sido este, o cuando se tiraba un pedo. Pues eso lo hicieron en Cuba en 1898, cuando explotaron ellos mismos el portaaviones Maine. Eso se hizo también en Hitler cuando la noche de los cristales rotos. Hoy se sabe que el ataque Pearl Harbor lo sabían y dejaron que sucediera. ¿Para qué? Para provocar eso. Eso ocurrió en el incidente de la bahía de Tonkin, que hace comentar la guerra de Vietnam. Eso ocurrió con el ataque de los servicios del Mossad sobre Trípoli, que comenzó una serie de ataques sobre Libia de Gaddafi. Se ha hecho muchas veces. La historia de Israel es la guerra de los 6 días, ¿no? Muchas. El US Liberty, un portaaviones norteamericano que fue atacado supuestamente por Egipto y en realidad había sido aviones del Estado de Israel. Esa es la manera en que ellos hacen las guerras. Oye, Rafael... Y el 11S, por supuesto. ¿Y qué información tiene tú? Porque bueno, de eso, afortunadamente en los Estados Unidos, que es donde está la esencia de estos Illuminati, la verdad que allí sí hay libertad. Y la pregunta es la siguiente. No tiene sentido lo del 11 de septiembre, a ver si me entiende. No tiene sentido las conclusiones y los resultados lo que se llega con el 11 de septiembre. Aviones que se estrellan contra las Torres Gemelas, una torre que aparece en el 1995, unas cartas como si fueran del tarot, donde aparece perfectamente esas torres derrumbadas por una explosión atómica. Torre derrumbada en el medio por una explosión atómica, y está el ojo del dólar en una de las torres, en la torre número 7 o tal, aparece el ojo de eso. ¿Y cómo es posible que en el 95 se sepa eso? Y eso fue en el 2003. ¿Cómo es posible? Y después, bueno, que no hay detenidos, no hay nada. Bueno, como está pasando con el 11M. Es decir, por ejemplo, a mí hay unos terroristas que me derriban las torres y yo, en vez de coger y buscar a los terroristas, cojo un portaavión y le doy con el portaavión en la cabeza a los moros. Una cosa así. Es que no tiene sentido eso de ninguna clase. Pues porque no lo puede tener, porque son planes que están ya previstos anticipadamente para generar guerras. Entonces, bueno, el 11S fue un autoatentado ya, el 60% del Pentágono, por cierto. Por supuesto, es que es un sinsentido. Solo la gente solo se lo pudo creer. Yo no me lo creí en ningún momento, pero es que estamos hablando del poder de la sugestión de la imagen. Estamos hablando de que los psicólogos han participado en la creación de los medios de comunicación. Estamos hablando de un poder muy oscuro que maneja la mente muy bien y sabe cómo hacer que las masas piensen lo que ellos quieren. De ninguna manera se puede pensar que dos aviones pueden hacer que unas torres semejantes se vengan abajo, y se vengan abajo de la manera en que se fueron abajo, que es como cuando se demolen los edificios.
caída libre, 9 segundos. Si realmente, si el impacto de los dos aviones hubiera hecho que, la torre, que tiene unos pilares descomunales preparados para ese impacto y para mucho más, porque los que lo hicieron pensando en esta circunstancia, en esa hipotética circunstancia, en el caso improbabilísimo de que eso sucediera, la torre se hubiera caído, digamos, pues poco a poco. Un piso se hubiera caído sobre otro, otro sobre otro, otro sobre otro, pero no caería así a plomo. Todos hemos visto una demolición y esas demoliciones ocurren porque hay unas cargas explosivas que hacen que las torres se caigan. Lo que nosotros estamos hablando, Rafael, y nosotros los que estamos aquí, no es ninguna cosa que nos estemos inventando. Es que en los Estados Unidos se han escrito un montón de libros sobre el 11 de septiembre. Y, por ejemplo, esta revista que es Enigma, que se compra en España, dice: Hollywood duda de la versión oficial del 11 de septiembre. Hay quien van a hacer una película sobre el 11 de septiembre y dice Hollywood, esto no tiene sentido. Bueno, estamos hablando de algunas personalidades de Hollywood, no es que Hollywood... Pero los que le han mandado a hacer la película han dicho no. Hablan de demolición controlada, la torre número 7 hace de marra que estaba allí detrás, sí. Y bueno, empiezan a decir que en realidad lo que había una demolición. Claro, bueno, una de las últimas personas que ha dicho que no se cree el 11S es el director de cine David Lynch, pero como curiosidad y para que la gente se haga idea del momento que estamos viviendo, por ejemplo, Hugo Chávez ya pidió una investigación internacional, porque como en el 11 de septiembre, murió gente de muchos países, Hugo Chávez no se cree la versión oficial y ha pedido que haya una investigación independiente. Pero no murieron ninguno los israelitas que estaban trabajando en la torre. Por lo visto, yo sí sé que de uno porque lo he visto en un reportaje, pero parece que sí había se sabe que había una información previa. Por ejemplo, en el 7J, en el atentado de Londres, ese día estaba Benjamín Netanyahu en Londres, en la City londinense, y le avisaron de que no tenía que ir por el centro. Estaba hablando de Hollywood, David Lynch. Durante estos días la BBC británica va a emitir un reportaje hablando de la versión de la conspiración del 11. Estamos hablando de que están llegando a cosas a un punto. Yo solo por mencionar, me parece importante el tema del 11M, el atentado que hemos tenido en España, que ocurrió 911 días después del 11 de septiembre. Qué curioso que las 3 personas que firmaron los acuerdos de los Azores, Blair, Bush y Aznar, tuvieron su atentado. Han cogido a unos delincuentes comunes para cargarles el marrón de ese atentado con unas pruebas que son de Mortadelo y Filemón, porque parece que todos los terroristas de este planeta, que parece que son alucinantes, se dejan siempre un teléfono móvil con todos todos los contactos y una cinta de Conan, perdona, pero es que están negando todos los supuestos terroristas ser de ningún aparato, de ninguna organización, cuando siempre estas organizaciones se presumen de hacerlo. Y resulta que los explosivos salieron de las dependencias de la Guardia Civil de Asturias y que las personas que están involucradas son y eran confidentes de la policía y de la Guardia Civil. A mí me gustaría que la gente de izquierda, porque esto se está polarizando mucho, parece que la gente de derechas quiere saber la verdad y la gente de izquierda no, pero hay que decirlas claramente, hay que ir a por la verdad, caiga quien caiga. Y si hay que cargarse el Estado, se carga, se construye otro sistema. Pero no podemos soportar que hayan matado a 192 personas el propio Estado. Por dignidad. Entonces la gente de izquierdas, yo les pido que dejen de tener miedo al 11M. Porque si hay alguien que tiene que tener miedo de la investigación, se llama Ángela Cebes, se llama José María Aznar y se llama Mariano Rajoy, que por eso estaban en el gobierno. Porque a mí que me hagan creer, como están intentando hacer creer, que el PSOE tenía poder dentro del aparato policial de la España de Aznar, tiene narices la cosa. A mí me gustaría, y creo que debería ir el ministro del Interior, a decir por qué esas investigaciones de los cuerpos de seguridad del Estado sobre esa gente dejaron de actuar unos días antes de los atentados. Y por qué unos confidentes de la policía llevan explosivos para unos terroristas. Porque yo puedo pensar que es que la policía, no voy a decir la policía porque estoy seguro que los primeros que tienen vergüenza son los guardias civiles y los policías nacionales, y me gustaría que salgaran toda esa mierda que hay dentro.
Pero habrá que pensar que alguien dentro del propio Estado está compinchado con ellos. Vamos, me parece cajón, ¿no? Digo, además es tu opinión y eso hace muy bien de expresarla como te parezca mejor, ¿no? Yo creo que todo este tema de los Illuminati y toda esta cuestión tiene una medicina. La medicina es la democracia y la movilización. Yo la verdad es que la palabra democracia me parece que está tan gastada que yo no la utilizo. Yo pues eso es lo menos malo que hay. de dignidad, de Pues dignidad del ser eso es lo humano, menos de la malo que hay. verdad, de la justicia. Hay palabras mucho más potentes que la democracia. Nos están comiendo la cabeza con la palabra democracia y es que Bush ha hecho una guerra por la democracia. Entonces yo no voy a utilizar la misma palabra que Bush. Yo quiero No, dignidad. pero eso es mentira. Bueno, pero a mí esa palabra ya no me vale. Pero eso es mentira. Yo quiero justicia, yo quiero dignidad, yo quiero que no me tomen el pelo. Eso es lo que quiero, porque esa palabra democracia, pues lo siento, pero si Bush hace una guerra y mata a 600.000 personas por la democracia, pues no me vale. Sí. 2 minutos nos quedan. Una pregunta quería hacer María José. Sí, claro, porque es que nos estamos quedando, yo por lo menos me estoy quedando de la información que nos está dando. Yo siempre he tenido la sensación de que el mundo ha estado gobernado por un puñado de hombres, pero lo que no me podía imaginar es la información que nos estás dando, vamos. Yo me estoy quedando pasmada. La gente de a pie, los ciudadanos, ¿qué es lo que podemos hacer ante lo que nos estás contando? Conciencia, conciencia, hablar de las cosas, perder el miedo a hablar en público, porque parece que estamos todos callados. Hay que hablar de estas cosas y no tener miedo a hablar los derechas con los de izquierda, porque es que esto no es un asunto de partidos políticos. Los que están por encima controlando. Y yo quiero decir una última cosa. Léanse el Club Bilderberg de Daniel Esturina, ahí está explicado gran parte de lo que estoy contando aquí y otras cosas. Pero sobre todo, estén atentos. Lo próximo que quiere hacer esta gente es ponernos un chip en la cabeza. Como a los perros. Ayer salía en El País, en el diario El País, en la edición dominical, las bondades del hombre biónico. Y están contándonos, y lo que dice el club, este libro, bueno, que el príncipe Harry de Inglaterra ya tiene un chip. A los perros se los han colocado y ahora por visto ya no puede haber un perro sin un chip. En una discoteca de Ibiza le están colocando un chip. Y lo que dicen es que va a empezar a haber noticias, porque toda la información está generada para crear el miedo y para justificar. Van a empezar a haber noticias de secuestro de niños para justificar el ponerle un chip. Entonces, estamos hablando ya, esto ya sí es el número de la bestia. Una vez que coloquen un chip nos van a controlar las mentes. Así que la gente hable de las cosas y esté preparado. Por cierto, la última campaña de Telefónica se llama Ponte Chip. Oye, Así que nos esos son falta- los Illuminati. Creo que nos falta poco tiempo para concluir el programa. No están atentos los técnicos en el tema Del timing. Pues nada. Bien, bueno, es que es la hora de terminar, Rafael. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas venido, que hayas puesto aquí tu información, tus ideas y nos hayas informado de todas esas cosas que pasan en el mundo. Y entonces también saludar a nuestras colaboradoras y nuestros amigos que están en el programa y decirle que la próxima semana, exactamente a esta misma hora, en este mismo minuto y en este mismo dial o en esta misma televisión, nos encontrarán. Hasta el próximo día, si Dios quiere.